El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, celebramos hoy la fiesta de San Lucas Evangelista y hemos escuchado este trozo del Evangelio que de alguna manera retrata la vida de este discípulo del apóstol San Pablo. La mies es abundante y los obreros pocos. San Lucas y San Pablo apóstol, que es el maestro de este evangelista, es el que va a palpar esta tremenda realidad también en su tiempo. Junto con San Pablo recorre el Asia y también empieza ya él a caminar por todo lo que es Europa y va a experimentar en sus caminatas apostólicas esta sentencia de Jesús: la mies es abundante, los obreros pocos. Había tantos que no conocían al Señor, había tantos, tantísimos, y ellos, dos y unos cuantos más, que proclaman ese evangelio y ciertamente no son poderosos. San Pablo y San Lucas andan en medio de esa vorágine de pueblos como corderos en medio de lobos. San Lucas también experimenta junto a San Pablo que ellos no son bien recibidos en pueblos paganos, en las mismas sinagogas, no son bien recibidos. Hay quienes les acogen, pero también quienes no les acogen. ¿Cuántas veces el mismo San Lucas narra de esa situación tensa en que vive San Pablo? San Lucas es el que escribe los Hechos de los Apóstoles y quien escribe precisamente el Evangelio que nosotros sabemos, el Evangelio de San Lucas. Y uno de los libros más históricos, si cabe nombrarlo así, es los Hechos de los Apóstoles. O sea, un hecho histórico, narrado por un testigo de primera mano, que es San Lucas. Él escribe lo que ha visto, lo que ha vivido. Por eso hay pasajes donde escribe incluso en primera persona: y zarpamos, e hicimos, y porque está viendo. Y ahí narra en algunos momentos que tienen que suspender el viaje. ¿Por qué? Porque saben que junto a ellos está alguna gente que no los mira bien y que en cualquier momento los pueden empujar al mar y se deshacen de San Pablo
y de San Lucas. Así vivió San Lucas, en medio de lobos. Eso no es exagerado. Les invito, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. Léanlo. Y buscar un buen comentarista que les explique que eso no es complicado, es muy sencillo. Y San Lucas, que es, como les dije, discípulo de San Pablo y compañero, es un hombre pagano. Él no es judío, es griego, es médico de profesión. Pero este hombre, que no ha conocido personalmente a Jesucristo, recibe una gracia inmensa cuando conoce al apóstol San Pablo. Naturalmente, San Lucas es muy sensible, creo que hace como en cierta manera a dar renombre a los médicos por vocación, porque San Lucas es tremendamente compasivo. En sus escritos relata, le gusta subrayar cómo el Señor se compadece de los pobres, de los pecadores, también cómo cura a los enfermos. Resalta las parábolas de Jesús de la misericordia y cómo Jesús de alguna manera tiene cercanía con los paganos, porque él también se sabe identificado con el pagano, y para el tiempo de San Lucas los paganos eran despreciados. San Lucas es el evangelista de la misericordia. Y este hombre que ha experimentado en las palabras, en el testimonio de San Pablo, ese amor a Cristo, esa fe inmensa, y por otra parte esa misericordia por el pecador, San Lucas se queda impactado. Por eso sigue a San Pablo, y sepan que lo sigue, pero no como un ídolo. San Lucas es el cronista, digamos así, de San Pablo, pero también le va a criticar. Tiene párrafos donde uno lee, donde más o menos sabe también él descubrir en San Pablo sus defectos. No es un hombre que también no es crítico, pero no deja de admirarlo. Y sobre todo, San Lucas, a través de él, está descubriendo al mismísimo Dios. Está descubriendo un mensaje maravilloso. San Lucas era naturalmente sensible al sufrimiento y al descubrir a Cristo. Cristo, Dios, hecho hombre. Y sobre todo, San Lucas va a descubrirnos un talante de Dios que es desconcertante. San Lucas, en ese afán, fíjate, de querer conocer a Jesús, va a ser el primer periodista que entreviste a la Virgen María. Por los escritos de San Lucas, el Evangelio sobre todo, ahí descubrimos pasajes que solo sabía la Virgen María. ¿Quién vio al niño Dios acostado en el pesebre? La Virgen, la única. No había testigos. Pues San Lucas es el que lo escribe, ese pasaje. ¿Quién escuchó al ángel, a San Gabriel, el mensaje de la anunciación que rezamos nosotros en el Ángelus? Y el ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y el Verbo se hizo carne. ¿Quién vio ese momento tan sublime? ¿Quién? La Virgen. Es la única testigo. ¿Y cómo se enteró San Lucas? Debió entrevistar a la Virgen.
y el anuncio también de San Juan Bautista y su nacimiento. San Lucas escribe la infancia de Cristo. San Lucas escribe esos pasajes que ha dejado a la iglesia como un tesoro de la ternura de Dios. Un Dios que se hace tan cercano, se hace niño, se hace pobre, se hace frágil. Viene a instaurar su reino, no con armas, no con poderes humanos. Viene a instaurar su reino de la mano de una madre, con el poder de un niño. Eso es San Lucas. Nos habla de un Dios, queridos hermanos, un Dios que es todopoderoso y sin embargo entra en el mundo como un cordero en medio de lobos. Un cordero que va a imponer su reino con la fuerza de un cordero, no con la ferocidad de los lobos. Un cordero que nos va a pedir a cada uno de nosotros lo que dice aquí San Lucas. Y cuando manda a predicar les dice: no vayan de casa en casa, beban, coman y beban de lo que tengan. Es decir, van a vivir de pobreza, de limosna. Y cuando entren en un pueblo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los misioneros de Cristo? Curen, es decir, den, sean solícitos con los más pobres, curen enfermos y prediquen. Está cerca de ustedes, no el éxito temporal, no cualquier poder humano. Está cerca el reino de Dios. Viendo vuestras obras de misericordia y bien escuchando vuestras palabras, hablen de este Dios que quiere reinar en este mundo, no por la fuerza, sino no por la fuerza de las armas, ni del dinero, ni de los poderes humanos, sino por la fuerza del amor divino. Y esto, queridos hermanos, hoy para nosotros en este mes de octubre, mes del Señor de los milagros, todo esto se revela en la cruz del Señor. Todo esto. Todo esto. Un Dios, queridos hermanos, que se hace tan pequeño, tan frágil. Así lo revela San Lucas. Porque Dios no quiere asustar. Y la cruz no nos asusta, porque la cruz es la suprema muestra de la misericordia de Dios. Acudimos a Él leprosos, llenos de pecado, pero arrepentidos, Dios perdona. María es dibujada por San Lucas. Es dibujada y encontraron al niño con María su madre. Famosa frase también del Evangelio. Es lo que Dios quiere, que lo encontremos a Él, que no lo temamos. Dios se deja encontrar. Para el pecador más pecador, Dios se deja encontrar y se quiere mostrar a través de la Virgen. También mes de octubre, mes del Rosario. Es así San Lucas, nos habla de la Virgen, porque a través de ella podemos captar, a través como de un símbolo, un signo, toda la misericordia de Dios. A través de un niño pobre encuentras a un Dios cercano, y a través de todas las obras en que Jesús hace en favor de los pobres, te habla Dios que tiene misericordia. Y a través también, queridos hermanos, de su misma vida, este hombre que podía crecer humanamente, era médico, podía crecer económicamente, se va a predicar con el apóstol
más luchador que ha tenido la Iglesia, San Pablo Apóstol. Un hombre que está bien retratado en sus escritos. Y hoy también nos dice así, mira, la misión según San Lucas para la Iglesia, ¿qué es? Lo primero, descubrir a este Dios lleno de misericordia, a través de la Virgen, por supuesto. Segundo, la urgencia de los hombres que buscan a este Dios sin saberlo, y es necesario llevarlo a los confines de la tierra. Es necesario. Esa es la misión del cristiano, llevar a Dios. ¿Cómo lo hizo Él? Sin alforja, sin talega, sin perder tiempo. ¿Cuánto invirtió Él? ¿Cuánto? ¿A costa de qué? De lo que sea. No le importó sacrificar, pero pidámosle a Él también que nos haga encontrar ese amor, esa misericordia de Dios, ¿bien? Y en la medida que lo experimentemos en nuestras vidas, también podremos ser eco de esa misericordia en torno a nosotros. Que la Virgen, queridos hermanos, la Virgen nos ayude en este mes del Rosario a secundar el ejemplo de este gran evangelista, San Lucas. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.